¿Sabías que mientras el mundo se distrae con titulares superficiales, la arquitectura del poder global acaba de cambiar en tres frentes invisibles? Desde la nueva ley de minería en Venezuela que abre las puertas a potencias extranjeras, hasta el plan de contingencia de la OTAN ante una posible retirada de Estados Unidos. Prepárate, porque hoy vamos a conectar los puntos que nadie más está uniendo en el tablero de ajedrez geopolítico. Bienvenidos a un nuevo informe de táctica global. Hoy analizamos una serie de movimientos tectónicos que están redefiniendo la soberanía de las naciones. No se trata solo de noticias, se trata de una reconfiguración del orden mundial. Hablaremos de cómo Europa busca su propia autonomía militar, el avance de la inteligencia artificial en la resolución de problemas lógicos complejos y la guerra energética que se libra en las rutas comerciales más críticas del planeta. Imaginen por un momento que el flujo de energía que mantiene encendidas las luces de su ciudad está condicionado por decisiones tomadas en despachos cerrados a miles de kilómetros. Ese es el mundo real. El Fondo Monetario Internacional ha confirmado lo que muchos analistas temían: el eje de gravedad fiscal de la Unión Europea se ha desplazado. Durante décadas, el freno de deuda, Schuldenbremse, alemán fue el ancla de estabilidad del euro, limitando el déficit estructural al 0.35% del PIB. Sin embargo, la realidad de 2026 ha forzado a Berlín a suspender este mandato constitucional. La inversión de 500.000 millones de euros no es solo un plan de estímulo, es una declaración de guerra industrial y militar. Este capital se está inyectando directamente en el desarrollo de la Nube de Combate Europea, FCAS, y en la adquisición masiva de sistemas de defensa antiaérea de largo alcance para contrarrestar la amenaza de los misiles hipersónicos rusos. Francia y Alemania, históricamente enfrentados por el control de la política de defensa, han tenido que ceder ante la posibilidad real de que el próximo inquilino de la Casa Blanca retire el paraguas de seguridad de la OTAN. Este giro implica que Europa debe desarrollar, en tiempo récord, una cadena de suministro militar independiente, desde la fabricación de semiconductores específicos para radares AESA hasta la refinación de combustibles sintéticos para sus flotas aéreas. La soberanía ya no es una opción diplomática, es una necesidad de supervivencia biológica y estatal. La reciente aprobación de la Ley de Inversión Extranjera en el sector minero por la Asamblea Nacional de Venezuela marca un hito en la geopolítica del hemisferio occidental. Por primera vez en décadas, Caracas abre el acceso a las reservas del arco minero del Orinoco a capitales internacionales bajo un marco que busca la modernización del sector. Pero bajo la retórica administrativa subyace una realidad técnica. Venezuela posee algunos de los depósitos más grandes del mundo de coltán, níquel, hierro, bauxita y tierras raras. El coltán, esencial para los condensadores de alta gama en sistemas de comunicación militar, coloca a Venezuela en una posición de pivote estratégico. Washington, al levantar parcialmente las sanciones bancarias, ha admitido implícitamente que no puede permitir que China y Rusia monopolicen estos recursos en el patio trasero de América. La entrada de empresas privadas no es solo un movimiento económico, es una maniobra de balanceo de poder donde el control de los minerales críticos dictará quién lidera la próxima revolución industrial. La gestión de estos recursos, históricamente opaca y bajo el control de Fuerzas Armadas, se enfrenta ahora a una presión de transparencia internacional que definirá la estabilidad del Caribe en los próximos 10 años. El avance de la Universidad de Pekín al resolver la conjetura de álgebra conmutativa de Dan Anderson no es solo un logro académico, es una demostración de superioridad cognitiva. En el mundo de la inteligencia artificial, la capacidad de resolver problemas de lógica pura a velocidades inhumanas se traduce directamente en la capacidad de romper protocolos de cifrado que hoy protegen los secretos de Estado y las transacciones financieras globales. Estamos entrando en la era del cero lógico.
Una IA capaz de verificar soluciones complejas en 80 horas, algo que a un equipo de matemáticos humanos le tomaría décadas, puede ser reentrenada para identificar vulnerabilidades en el código de los sistemas de mando y control, C2. Los nuevos chips fabricados por Samsung en Texas y TSMC en Arizona para Tesla, que igualan la potencia de la arquitectura NVIDIA Hopper, son el hardware sobre el que correrán estos algoritmos de guerra. Quien posea la ventaja en el procesamiento de datos podrá predecir los movimientos del enemigo mediante modelos de probabilidad cuántica, eliminando la niebla de guerra para el mando aliado y multiplicándola para el oponente. La carrera armamentista ya no es por quien tiene el misil más grande, sino por quien tiene el algoritmo más rápido. Irán ha sido enfático. El estrecho de Hormuz puede cerrarse en cuestión de horas. Con apenas 33 kilómetros de ancho en su punto más angosto, este paso es la yugular del sistema energético mundial. El impacto de un bloqueo aquí es instantáneo. No hablamos solo de una subida en el barril de Brent, hablamos de un colapso en la producción química, médica y alimentaria global. El aumento del 30% en el precio del pistacho iraní es el canario en la mina de una inflación sistémica. Japón, consciente de su vulnerabilidad, ha destinado $10.000 millones para blindar a sus socios del sudeste asiático contra las fluctuaciones del crudo. Esta diplomacia del petróleo busca asegurar que las fábricas de componentes médicos en Vietnam y Tailandia no se detengan, ya que su parálisis afectaría la seguridad sanitaria de las naciones ricas. La guerra en Irán no se lucha solo con drones, se lucha en los mercados de futuros y en la capacidad de las naciones para diversificar sus rutas comerciales antes de que el estrecho se convierta en una zona de exclusión naval permanente. La recomendación de la Comisión Europea de implementar el teletrabajo obligatorio para ahorrar energía ante la crisis del gas es la primera señal de una economía de racionamiento digital. Mientras tanto, el monedero digital europeo se presenta como una conveniencia para la verificación de edad, pero su arquitectura técnica está diseñada para la integración total de las CBDC. En un contexto donde España ha logrado reducir su déficit al 2.1%, mientras Francia y Alemania enfrentan sanciones por incumplimiento, el control fiscal se vuelve una herramienta de castigo y recompensa política. La digitalización total de la identidad y el dinero permite a los estados gestionar crisis de recursos en tiempo real, bloqueando consumos innecesarios o incentivando comportamientos que reduzcan la huella energética nacional. El nuevo orden mundial no se basa en tratados territoriales, sino en la administración digital de la escasez y la soberanía de los datos ciudadanos. El tablero está en constante movimiento y los actores que hoy parecen aliados podrían ser los rivales de mañana. ¿Crees que Europa podrá sobrevivir militarmente sin el paraguas de Estados Unidos? ¿O estamos viendo el nacimiento de una nueva era de soberanía tecnológica liderada por Asia? Los espero en el War Room para debatir. No olviden suscribirse para no perderse el próximo análisis de táctica global.